Buenas tardes, mi nombre es Marian Castillo y en esta oportunidad vamos a continuar con la clase que recuperamos el día domingo sobre bioquímica. La parte de biomoléculas orgánicas nos faltaba ver lo que eran las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, continuando con la clase, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son biomoléculas orgánicas cuaternarias, es decir, están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Adicionalmente, algunas proteínas van a tener también azufre, ¿sí? Pero básicamente son estos elementos. Otra característica de las proteínas es que son macromoléculas, por ende van a tener un alto peso molecular. Y también habíamos mencionado en el cuadro que habíamos visto la clase pasada que las proteínas tienen como monómero al aminoácido, ¿no? Están formadas por aminoácidos mediante un enlace peptídico. Ahora, ¿de qué está constituido un aminoácido? Primero tenemos al carbono y contamos con un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno. Así es como vamos a distinguir cualquier aminoácido que tenga estos tres componentes. Y el cuarto, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que va a variar en este aminoácido? Es el grupo R o grupo radical. Este grupo R es una cadena hidrocarbonada, es decir, carbonos con un montón de hidrógenos. Y esto es lo que le va a dar la característica al aminoácido, ¿sí? Ahora, este aminoácido en nuestro cuerpo se encuentra de esta forma, se encuentra ionizado. Ahora yo les pregunto, ¿el grupo amino está protonado o desprotonado? ¿O el grupo carboxilo está protonado o desprotonado? Se puede fijar en el hidrógeno, ¿no? En el caso del grupo amino se encuentra protonado, exacto, y en el grupo carboxilo se encuentra desprotonado. ¿Y esto por qué sucede? Porque depende mucho del pH, del medio en el que se encuentran. Gracias al grupo carboxilo y al grupo amino de los aminoácidos, el aminoácido va a tener un comportamiento anfótero. Ahora, cuando un aminoácido se encuentra ionizado, como ven en la derecha, se le denomina suiterión, ¿sí? Ahora, vamos a clasificar a los aminoácidos, porque nosotros tenemos 20 aminoácidos y los podemos clasificar de distintas formas. Vamos con la forma más sencilla, vamos con su estructura, según su grupo R, el radical. Podemos dividirlos en alifáticos, cuando el grupo radical está constituida por una cadena hidrocarbonada. Podemos encontrar alifáticos, donde encontramos anillos, el grupo R. También hay algunos que son cíclicos. Bueno, en este caso, un cíclico vendría a ser la prolina. Miren que acá tiene el nitrógeno, ¿sí? Por eso es cíclico. Azufrados, como había mencionado, algunas proteínas van a tener azufre. Aquí tenemos a la cisteína, a la metionina, que son los únicos aminoácidos azufrados. En el caso de los alifáticos y aromáticos les estoy presentando algunos ejemplos. Sí, también tenemos aminoácidos neutros como la serina y la treonina, algunos aminoácidos ácidos como el aspartato, el glutamato y también algunos que son básicos. ¿Sí? Todo depende, como les digo, del grupo R, que es el que le va a dar la característica. Ahora, también podemos clasificarlos según la división nutricional. ¿Han escuchado ustedes de los aminoácidos esenciales y no esenciales? ¿Alguien me puede decir eh, cuál es la definición, digamos, de un aminoácido esencial o de un aminoácido no esencial? Muy bien, Jenny dice, los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo.
Exacto. Mientras que los aminoácidos no esenciales, los no esenciales quiere decir que nosotros no lo vamos a requerir. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos sintetizar. ¿De acuerdo? En cambio, los aminoácidos esenciales, como dice Jenny, son aquellos que no podemos sintetizar. Es por eso que necesitamos consumirlos en nuestra dieta diaria. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y no esenciales? Son los siguientes. Recuerden que nosotros tenemos 20 aminoácidos, entonces, por ejemplo, dentro de los esenciales tenemos a la fenilalanina, a la valina, metionina, lisina, triptófano. Y dentro de los no esenciales, es decir, los que podemos sintetizar, están, por ejemplo, el aspartato, el glutamato, la prolina, la serina, tirosina. Ahora, quiero que vean un punto. La arginina y la histidina son aminoácidos que nosotros sí podemos sintetizar, ¿sí? Son aminoácidos que nosotros sí podemos sintetizar. Pero ¿por qué están en el grupo de los esenciales? ¿Por qué es que tenemos que consumirlos? Nosotros requerimos estos aminoácidos en un periodo de nuestra vida, cuando nosotros estamos en constante anabolismo. ¿En qué periodo puede ser? Bueno, nosotros requerimos de la arginina y la histidina cuando estamos en el periodo de crecimiento. Y en el caso de las mujeres, cuando están en el periodo de embarazo, ¿no? Son estos dos indicadores. Bueno, en estas dos etapas se produce constante anabolismo. Ahora continuamos. Habíamos mencionado de que estos aminoácidos se van a unir mediante un enlace peptídico, ¿sí? ¿Qué es un enlace peptídico? Un enlace peptídico es un enlace covalente que se establece entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Nunca se olviden de la estructura de un aminoácido. Vamos a verlo de nuevamente. Y grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno es lo que nunca va a cambiar, solamente el grupo R o radical. ¿Sí? Ahora vamos a la diapositiva del enlace peptídico. Listo. Entonces, aquí tenemos dos aminoácidos en la parte superior. Y miren, tenemos en la izquierda un aminoácido con el grupo carboxilo y en la derecha uno con el grupo amino. Y estos, al juntarse, van a desprender una molécula de agua. A ver, ya. Van a desprender una molécula de agua. Entonces, este enlace que se encuentra en celeste va a ser el enlace peptídico. Y en este caso se llamaría un dipéptido. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo, con los enlaces peptídicos, nosotros manejamos dos términos cuando hablamos de proteínas en sí. ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? Un péptido es aquella cadena de aminoácidos que está constituida con menos de 50. Los péptidos van a tener un número menor de 50 aminoácidos. En cambio, ya le llamamos proteínas cuando este ya es mayor a 50 aminoácidos. Ahora, vamos eh, a la estructura proteica, ¿sí? Ahora, la estructura primaria, como habíamos mencionado, el conjunto de aminoácidos con enlace peptídico. Aquí miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, así, toda una cadena de aminoácidos que van a constituir la estructura primaria, ¿sí? De una proteína. Aquí vemos nuevamente eh, la formación del enlace peptídico y la liberación de una molécula de agua. Entonces, esto corresponde a la estructura primaria de una proteína. Como mencioné, es una secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Ahora, cuando hablamos de una estructura secundaria, tenemos tres tipos de estructuras secundarias, ¿sí? La que ya habrán escuchado, el tipo de alfa hélice o hélice alfa. Y en esta estructura, la cadena polipeptídica se va a plegar de forma helicoidal. Miren, así como un cabello, así miren. Ahí está. Vamos a verlo mejor en otra imagen. Ahí.
Entonces, aquí se pliega de una forma helicoidal y aquí ya encontramos un enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Un enlace puente de hidrógeno. Y en este caso las cadenas hidrocarbonadas van a estar hacia los lados. Ok, esa es la estructura secundaria con el alfa hélice. Ahora veamos la hoja plegada, la lámina beta u hoja plegada. En este caso van a estar las cadenas plegadas en forma paralela o antiparalela. Miren esta imagen de la derecha. Aquí tenemos dos cadenas. Seguimos viendo el enlace puente de hidrógeno. Y ahora, estas cadenas pueden ser tanto paralelas como antiparalelas y esto va a depender del primer aminoácido que los conforman. Por ejemplo, miramos en las paralelas, ¿dónde está el radical? Y en las antiparalelas, el primer aminoácido, en donde se encuentra su radical, su grupo R, y las demás van a ser iguales, ¿no? Depende del primer aminoácido. Y va a tener una estructura de esta manera. Y las cadenas hidrocarbonadas van a estar arriba y abajo. Ahora, estas son las más conocidas, la lámina beta, aguja plegada y la alfa hélice. Pero también tenemos otra estructura, una denominada al azar o random. Y esta, la verdad, no tiene una forma definida, pero son estables y, bueno, cuando ustedes ven una proteína en 3D, sí se puede apreciar tanto las tres estructuras, ¿no? Ven como que unas colitas y uno se pregunta, ¿pero qué es eso? Es una estructura secundaria denominada al azar o random. Ahora, con las estructuras terciarias. En las estructuras terciarias lo que vamos a tener es un plegamiento. Vimos en las primarias que eran enlaces peptídicos. En la secundaria ya encontrábamos puentes de hidrógenos. En la terciaria vamos a encontrar un montón de interacciones. Principalmente lo que quiero que se acuerden es que encontramos los puentes disulfuro. También encontramos atracciones electrostáticas en puente de hidrógeno y una interacción hidrofóbica. Ahora, la estructura terciaria ya va a conformar, digamos, en lo que llega en sí una proteína, o sea, en lo final. Ahí está. Es la conformación final de una cadena polipeptídica. Entonces, nosotros como que empezamos desde poquito, desde aminoácidos, luego el conjunto de aminoácidos, y digamos de que ya tenemos en la estructura terciaria una forma ya definida, y esto en la estructura cuaternaria ya se va a denominar un protómero. Miren, la estructura cuaternaria es la unión de dos o más estructuras terciarias y sus componentes serán protómeros. O sea, esta proteína, por ejemplo, puede ser un protómero y ya es un conjunto de estos, pero aquí ya tenemos una forma definida. Por eso es que se dice que es la conformación final de una proteína, de una cadena polipéptica, mejor dicho. Ahora, en la estructura cuaternaria, miren, aquí, por ejemplo, tenemos a la hemoglobina con su grupo hemo. Este es lo que podemos ver en un libro y esto es en realidad, en su estructura en 3D. ¿Sí? Aquí tenemos 4 protómeros que conforman la hemoglobina con su grupo hemo cada uno. Aquí tenemos un resumen, ¿no? De la estructura primaria, la estructura secundaria, aquí tenemos la forma de alfa hélice, la estructura terciaria y finalmente la estructura cuaternaria. Ah, cierto, aquí en la terciaria aquí están, por ejemplo, miren. Aquí tenemos al alfa hélice, ¿sí? Aquí tenemos el alfa hélice. En color verde están la hoja plegada. La hoja plegada y esos cordoncitos que ven acá es la estructura random que les había mencionado.
estos cordoncitos de... Ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha bien? Ok, ya, entonces continúo. Gracias. A ver, entonces ahora vamos con la clasificación de las proteínas. Entonces ya conocemos que es una proteína, ahora, según su estructura, pueden ser fibrosas o globulares. Fibrosas quiere decir que, bueno, solamente están constituidas por un tipo un tipo de, digamos, de estructura, que va a ser la secundaria. En cambio, las globulares sí van a estar constituidas por dos o más tipos de estructuras secundarias. Las fibrosas, ¿dónde las podemos encontrar o en qué ejemplos? Por ejemplo, en el colágeno, la elastina que se encuentra en los vasos sanguíneos, en la queratina del cabello o en la fibroína que es una proteína de la tela de araña. En cambio, las globulares ya ahí miren cuál es la diferencia. Miren, ahí encontramos en la hemoglobina, globulares como los anticuerpos y las enzimas. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Ahora también podemos clasificarlas según su composición. Pueden ser simples o conjugadas. Simples cuando están constituidas solamente de aminoácidos y conjugadas cuando están constituidas de aminoácidos con un grupo prostético. Por ejemplo, una proteína simple puede ser una tubulina y una proteína conjugada puede ser, por ejemplo, los anticuerpos, como un ejemplo de glucoproteína. Los anticuerpos, cuando están unidos a un glúcido, fosfoproteína, un grupo fosfato. Un ejemplo, la caseína, proteína de la leche. Y una hemoproteína ya la vimos, ¿no? Que es la hemoglobina, ¿sí? Su grupo prostético. Ahora, las funciones de las proteínas son bastantes, principalmente, bueno, principalmente no, aquí vamos a ver, ir por orden. Una función hormonal porque van a regular nuestro organismo, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos a la insulina, que va a participar en el metabolismo de la glucosa, funciona como un hipoglicemiante usado por las personas diabéticas. La somatotrofina, la hormona de crecimiento, se encuentra en huesos, cartílagos, músculos. También las proteínas presentan una función estructural porque van a servir de sostén mecánico. Por ejemplo, la alfa-queratina encontrada en el pelo, las plumas, uñas, cuernos, piel. Y miren en el colágeno, ¿no? Esta es una imagen histológica y va a ser parte del tejido conjuntivo, tejido conectivo en hueso, cartílagos y tendones. A ver, continuemos. Tenemos proteínas de reserva, como la ovoalbúmina que la encontramos en la clara del huevo, la caseína, la proteína de la leche, y una función también transportadora de gases. La hemoglobina en los vertebrados y la hemocionina en los invertebrados. Una defensa protectora contra los microbios, como por ejemplo los anticuerpos que ya los habíamos visto, que son unas glucoproteínas, y una función enzimática, porque van a ser biocatalizadores. Vamos a ver eso en un momento. Tenemos a la pepsina, que va a degradar proteínas, ADN polimerasa, que va a replicar y reparar el ADN, o la citocromo oxidasa, por ejemplo, que va a favorecer el transporte de los electrones. A ver, veamos a las enzimas. Las enzimas van a ser las responsables de acelerar las reacciones químicas. Veamos el cuadro de la derecha. La energía de activación va a ser la energía requerida para convertir un sustrato en un producto. Ahora veamos cómo es el proceso sin la enzima. Empleamos una gran cantidad de energía de activación. En cambio, con una enzima va a realizar lo siguiente. No solamente va a disminuir la energía de activación, sino que también va a disminuir el tiempo de la reacción, ¿sí? Bueno, aquí dice que la sustancia sobre la que actúa es un sustrato
y la va a transformar en un producto. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, todas las enzimas son altamente específicas, es decir, cada sustrato tiene su propia enzima. Algunas enzimas también van a requerir cofactores para tener actividad. Es decir, hay algunas enzimas que necesitan de ayuda para poder realizar su tarea. Cuando la enzima no, digamos, está inactiva, esto sucede en algunas, se le va a denominar apoenzima, ¿sí? Va a carecer de actividad. Entonces, gracias a un cofactor que puede ser inorgánico como orgánico, por ejemplo, inorgánico puede ser el ion magnesio, hierro, zinc, cobre, o u orgánica como por ejemplo el NAD, el FAT o la coenzima Q. Este cofactor se va a unir a esta apoenzima y ahora va a denominarse una oloenzima y esta sí va a tener actividad catalítica, ¿sí? Va a tener, va a poder realizar la degradación. Además, las enzimas son muy sensibles a los cambios de temperatura y de pH. Sí, habíamos hablado anteriormente que en el pH, la cantidad de iones hidrogeniones o la cantidad de protones que se encuentran en un medio. Y estas proteínas, como habíamos visto, es un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Son cadenas polipeptídicas. Ahora, cuando uno incrementa la temperatura, lo que pasa es que estas cadenas se van a comenzar a, por así decirlo, disolverse, a desgregarse. Entonces, lo mismo pasa con las enzimas, van a perder su capacidad de catálisis. Ahora, cuando hablamos de complejo enzima-sustrato, tenemos dos modelos que tenemos que hablar. Un modelo es el de llave cerradura y otro es el de encaje inducido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? En un modelo de llave cerradura, tenemos aquí la enzima y el sustrato, y la enzima tiene ya la forma del sustrato. Es decir, el sustrato, el sustrato presenta una estructura que se complementa con la enzima, ¿sí? Se complementan exacto, como una llave y una cerradura. En cambio, con el encaje inducido, la enzima tiene que adoptar la forma del producto, ¿sí? Por eso se denomina encaje inducido. Aquí la enzima se acomoda a la forma del sustrato. Sí, el mismo nombre lo menciona. Ahora también tenemos unas proenzimas ociemógenos, activadores y enzimas. Las proenzimas vienen a ser moléculas antes de una enzima, o sea, son como que unas preenzimas. Necesitan un poco de ayudita para convertirse en ellas. Por ejemplo, tenemos la amilasa salival, que requiere del ion cloro para recién convertirse en una amilasa activa. Pepsinógeno, una pepsinógeno con el cloruro, vamos a tener a la enzima pepsina, va a degradar proteínas, así como el tripsinógeno con la enterocinasa, vamos a tener a la tripsina, y el quimiotripsinógeno con la tripsina, vamos a tener a la quimiotripsina. Estas tres en la degradación de las proteínas y la amilasa activa de carbohidratos. Ahora, así como pueden activar, digamos, estos precursores de las enzimas, estamos activando las enzimas, o bueno, mejor dicho, cuando hablamos de activación, hablamos de esto, ¿no? Acá, de la coenzima y el cofactor, ¿sí? Así como podemos activar enzimas, podemos inactivar estas enzimas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una reacción normal. Tenemos el sustrato, el sitio activo es donde va a entrar el sustrato y tenemos tenemos a los productos. Ahora tenemos aquí los tipos de inhibición que puedan haber. Un inhibición competitivo y uno no competitivo. Competitivo, le viene a la cabeza una carrera, ¿sí? Entonces un inhibidor competitivo lo que va a hacer es ganarle el sustrato y tomar su posición, ¿sí? Va a estar aquí en el sitio activo. Donde entra el sustrato, ahí va a estar el inhibidor competitivo. Le va a ganar.
En cambio, en el inhibidor no competitivo, aquí no se ancla en el sitio activo, ¿sí? Se ancla a un costado, diferente. Acá dice, el sustrato puede unirse, pero aún así la reacción está bloqueada. Ahí está. Entonces, continuamos con los ácidos nucleicos. Mencionaba que los ácidos nucleicos son compuestos pentanarios. Encontramos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están constituidos por los nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos vienen a ser los monómeros de los ácidos nucleicos y estos monómeros van a estar unidos mediante el enlace fosfodiéster. Y veamos aquí la estructura de un nucleótido. Tenemos a la base nitrogenada, al azúcar pentosa y al grupo fosfato. Recordemos también que la unión entre la base nitrogenada y la azúcar pentosa, a eso se le va a denominar un nucleósido. ¿Sí? Vamos a verlo en un momento. Primero mencionemos las funciones de los ácidos nucleicos. Van a permitir almacenar y expresar la información genética. Van a permitir también la variabilidad entre las especies, dentro de una especie también. Permite la evolución mediante la mutación y recombinación genética. Y también van a dirigir la síntesis de las proteínas. Ahora, veamos aquí los tipos de bases nitrogenadas. Hablamos aquí de las purinas y de las pirimidinas. Dentro de las purinas tenemos a la adenina y guanina. Y dentro de las pirimidinas encontramos a la citosina, timina y uracilo. Timina es exclusivo del ADN y el uracilo del ARN. Cuando hablamos de azúcar pentosa, pueden ser de dos tipos, una ribosa o una desoxirribosa. La diferencia está en el carbono 2 de ese azúcar. En la ribosa encontramos un OH, mientras que en la desoxirribosa encontramos solamente un hidrógeno solito. Y bueno, el grupo fosfato es el de acá, que se encuentra ionizado. Y veamos. Entonces, depende del azúcar y también depende de la base nitrogenada. Hablamos de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Por ejemplo, en un ribonucleótido tiene que tener las siguientes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracilo. La azúcar pentosa de tipo ribosa. Y en cambio, en un desoxirribonucleótido tenemos aquí a la timina en vez del uracilo. El azúcar pentosa va a ser una desoxirribosa y bueno, el grupo fosfato va a ser lo mismo en los dos, ¿no? Ahora, estos nucleótidos van a tener una función estructural, porque los vamos a encontrar en el ADN y en el ARN. Van a tener una función de mensajeros químicos, como el AMP cíclico, y una función también energética, porque los encontramos en el ATP y en el ADP. Ahora aquí vemos el enlace fosfodiéster que se va a dar entre el grupo fosfato y el grupo hidroxilo. Y aquí lo pueden apreciar de color amarillo. ¿Sí? Y a ver, entonces, en el enlace fosfodiéster vamos a tener dos tipos de clasificaciones. Bueno, los ácidos nucleicos los vamos a clasificar en dos, en ADN y ARN. ¿Sí? En el ADN, ácido desoxirribonucleico, tenemos las siguientes características. En los dos he puesto este cuadro, ¿sí? Es la información que deben de manejar. ADN tiene dos cadenas antiparalelas y complementarias. Estas son sus bases nitrogenadas. Recuerden que en el ADN es timina, mientras que en el ARN encontramos el uracilo. La del azúcar pentosa va a ser desoxirribosa, va a tener una forma helicoidal. Lo podemos encontrar en el núcleo, mitocondria y cloroplasto, y vamos a encontrarlo bueno, su función participa en la replicación y la transcripción. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, el enlace peptídico. Ahora, recuerden que no solamente encontramos, perdón, un enlace fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster. Ahora, recuerden que me están hablando en el chat.
Ay, ya, estaban diciendo de la pantalla. Ok, ya. Ahora, aquí no solamente encontramos un enlace fosfodiéster, también encontramos un enlace puente de hidrógeno. Y es muy importante que recuerden cuántos enlaces tiene la unión de cada base nitrogenada. Por ejemplo, la adenina siempre se une con la timina. Sí, eso lo sabemos, también como la citosina con la guanina. Ahora, la adenina con la timina van a tener dos enlaces puente de hidrógeno. Y la citosina con la guanina van a tener tres enlaces. Eso es muy importante porque a veces preguntan. Ahora, sabemos que la cantidad de adenina va a ser igual a la cantidad de timina, como la cantidad de guanina va a ser igual a la cantidad de citosina. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la suma de las purinas va a ser igual a la suma de las pirimidinas, ¿sí? La adenina y la guanina son purinas, timina y, mientras que la timina y la citosina van a ser pirimidinas. Entonces, a esto lo conocemos como la ley de Charga, ¿sí? La suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. De esta diapositiva, acuérdense de cómo se llama la ley, de qué consiste, porque en base a esto, ustedes ven un signo más, pero les preguntan en base a porcentajes, ¿no? Por ejemplo, tengo un 40% de adenina y un 40% de citosina. ¿Cuánto tendré de timina y de guanina? ¿No? Sabemos que son iguales. Y también la cantidad de enlaces de puente de hidrógenos que tiene cada base nitrogenada. Ahora, ¿alguien sabe quiénes son ellos? Miren, ahí podemos ver una maqueta del ADN. Nosotros recordemos que ellos son Watson y Crick. Y en el año 1953 eh, realizaron el modelo de doble hélice del ADN. Recordemos que el ADN es una cadena bicatenaria antiparalela y complementaria, ¿no? Antiparalela, a ver un momento. Antiparalelas y complementarias. A ver, veamos el siguiente gráfico de acá. Miren, decimos que son antiparalelas porque una cadena va a ir de 5' a 3' y otra de 3' a 5'. Y cuando yo estaba en la secundaria, nunca entendí por qué. O sea, a mí me decían 5', 3', 3', 5', ya. Ya, me lo memorizo, pero ¿por qué? Y de repente era muy ignorante en ese entonces. Recién cuando entré a en la secundaria, cuando entré a la universidad, recién me di cuenta que por qué era así, ¿no? De 5' a 3', y esto se debe al carbono, a la forma, mejor dicho, del azúcar, miren. De 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3. Y la otra cadena, esto está volteado. 3 a 5, de 3 a 5, de 3 a 5. Y esto era un poco tedioso antes de que lo entendiera, porque cuando hablamos de dogma central de la biología molecular, Em, hablamos de replicación, transcripción, traducción y siempre se mencionan esto de 5', 3', dónde va la enzima, cómo se replica y así, ¿no? Entonces, por eso que en esta ocasión les he puesto esta imagen para que tengan la idea de por qué estas cadenas son antiparalelas. Ahora, con respecto al ARN, aquí también tenemos otro cuadro. El ARN va a ser no una cadena, no dos cadenas, sino una, va a ser una estructura monocatenaria y en vez de timina va a tener uracilo. La azúcar pentosa va a ser una ribosa, va a tener una forma variada y va a ubicarse en el nucleolo y en el citoplasma y va a participar en la traducción, es decir, en la síntesis de proteínas. Encontramos tres tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Y tienen que acordarse principalmente de estos dos, tanto del mensajero como de transferencia. ¿Por qué? Porque estos van a participar
en la síntesis de proteínas. Miren, el ARN mensajero se va a encargar de transportar la información del ADN hacia los ribosomas. Y el ARN de transferencia va a tener, va a transportar los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARN mensajero. Si veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos el ARN mensajero, al ARN de transferencia, y este ARN de transferencia es el que va a tener el denominado anticodón, ¿sí? El anticodón que va a ser complementario con el codón del ARN mensajero. Y es así como se van a sintetizar los aminoácidos, aminoácido por aminoácido. Ahí están, ¿ven? Miren la cadena de aminoácidos. Así se van sintetizando. Lo vamos a ver con mucha más profundidad en el tema de dogma, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Recuerden que en el transcurso del día el video va a estar en el canal, las diapositivas en el Classroom y nada, eso es todo, ¿sí? Muchas gracias chicos, cuídense. Buenas noches, gracias.